¿conoces tú a Dios? ¿Conoces al Señor Jesús? Y es que hay diferentes maneras de conocer a Dios. Y durante estos domingos hemos estado hablando de la importancia de conocer a Dios. Dios nos invita a conocerle. Él quiere que le conozcamos de manera personal. Él quiere que conozcamos acerca de su grandeza, de su carácter, de sus atributos. Él quiere que comprendamos quién es Él. Él quiere que entendamos qué hace Él y por qué lo hace. Recuerden que habíamos estado mencionando el texto del profeta Jeremías, donde allí en el capítulo 9, versos 24 en adelante, el Señor dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el rico en su riqueza, no se alabe el valiente en su valentía, pero alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme, en entenderme. ¿Qué hago? Quiero hacer justicia y juicio y misericordia en esta tierra. Esas son las cosas que Dios quiere hacer. Y durante estos días veíamos acerca del carácter y la naturaleza de Dios. Nuestro Dios es un Dios santo. Nuestro Dios, el Dios de las Escrituras, se revela como un Dios fiel. Él se revela como un Dios justo. Él se revela como un Dios perdonador. Él se da a conocer como el Dios de luz, como el Dios de amor, como el Dios que es infinito, como el Dios que no muere, como el Dios que es invisible, como el Dios que tiene entendimiento infinito, como el Dios que no cambia, el Dios que es inmutable, como un Dios de carácter bondadoso, misericordioso, como un Dios que es y está sobre todas las cosas, pues Él es soberano, que su consejo no hay quien lo contradiga, que su determinación no hay quien la cambie y que controla todas las cosas en el mundo que Él ha creado. Él es el antes, Él es el hoy, Él es el mañana. Él es el mismo de ayer, Él es el mismo hoy y lo será por los siglos de los siglos. O como lo dicen las Escrituras en esa famosa frase del libro de Apocalipsis: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. En el Antiguo Testamento los hombres de Dios conocieron a Dios porque Dios vino y se reveló a ellos. Dios se reveló a un hombre llamado Abraham. Él vivía en una ciudad de los caldeos llamada Ur, una ciudad de idolatría, una ciudad de politeísmo, una ciudad de diversas creencias, una ciudad que adoraba e idolatraba la creación, pero no conocían al Creador. Pero Dios se revela a Abraham y Dios le da indicaciones a Abraham. Y Abraham confía en la palabra de Dios y comienza a actuar y a proceder de acuerdo a como Dios le dice en esa palabra que le da de manera especial. Y para animarlo a caminar en fe a lo que Dios le está hablando, le hace promesas. Promesas que Abraham espera en su cumplimiento. Unas comenzaron a evidenciarse en la vida de Abraham, pero la que él más anhelaba, la de descendencia, la de hijos, la de un linaje, solo vino hasta muchos años después. Y antes de que esa palabra de la promesa de un hijo viniera a Abraham, Dios se aparece a Abraham en el capítulo 17 y le dice: yo soy el Dios que todo lo puede. Y cuando Abraham recibe esa palabra, comprende que aun cuando él es un hombre de casi 100 años y su esposa, una mujer ya estéril, anciana, no hay nada difícil para Dios, ni imposible para Dios. Y es allí cuando su corazón se llena de esa realidad, de la verdad de Dios, de que Él todo lo puede. Un año después, estaba teniendo en sus brazos la promesa, su hijo Isaac. Así es como Dios se revela en nuestras vidas. Tú y yo necesitamos conocerle, pero no podremos conocerle a menos que Él quiera darse a conocer a nosotros. Y Él se va a dar a conocer a nosotros en la medida
en que nosotros comencemos a confiar en su palabra y a caminar de acuerdo a su palabra. Esta es la manera en que Dios lo ha hecho en todo el recorrido bíblico, a través de la historia de los personajes que Dios escogió y eligió, a través de la historia que el pueblo que Él eligió y escogió para revelarse y a través de Él manifestarse al mundo. Dios siempre obró de esta manera. Él entrega una palabra, una dirección, una directriz, pautas que debemos caminar en ellas y Dios entonces se va revelando a nosotros. Existe la historia en la palabra de Dios de un hombre llamado Job. ¿Cuántos no hemos oído acerca de Job? ¿Cuántos no hemos sabido acerca de las calamidades que vinieron a la vida de Job? Job sabía acerca de Dios. Job decía conocer a Dios. Job entendía del carácter y del poder de Dios y de la grandeza de Dios. Sin embargo, Dios quería hacer algo especial en la vida de Job. Quería que Job llegara a un conocimiento y a una comprensión mayor en la vida de Job. Así que Dios permite tribulaciones, calamidades, adversidades, la pérdida, el dolor, la enfermedad. Y cuando pensamos en esto decimos, ¿Dios puede hacer estas cosas? Porque en nuestra manera finita de pensar, podemos decir acerca de Dios que Dios es injusto y que Dios es malo. Precisamente el libro de Job registra que vinieron 3 amigos para consolar a Job y para hablar al corazón de Job. Sus nombres, Elifaz, Bildad y Zofar. Y ellos preguntaban a Job, ¿qué hiciste mal, Job? ¿Qué pecado hay en tu vida? Decláralo. Debes estar teniendo un pecado oculto en tu vida para que Dios te haya castigado de esta manera. Pero la Escritura dice que las cosas que Dios permitió en la vida de Job fueron para que Job comprobara en su vida al Dios del que conocía de una manera intelectual, del Dios que tenía información, pero que no lo había experimentado en su vida. Dios quiere que nosotros lo conozcamos, pero de una manera en donde lo podamos experimentar. No es un conocimiento intelectual, no es saber acerca de Dios, aunque es la pauta y el principio para acercarnos a Dios. Porque no puedo saber cómo relacionarme con Dios si no conozco que Él es un Dios santo y justo, que Él es un Dios que no tiene por inocente al malvado, que no va a premiar el pecado y la maldad, que no acepta el cohecho, es decir, que no se deja sobornar. Ese es Dios. Saber estas cosas me dan una pauta para yo comportarme adecuadamente delante de Dios. Pero Dios llevó a Job a una comprensión mayor. Cuando Job en su razonamiento llegó a determinar, no comprendo por qué estoy viviendo esto, Dios viene para hablarle a Job. Y mientras Dios le habla a Job haciéndole preguntas que Job no pudo responder, iguales a las preguntas que tenía Job acerca de su situación, calamidad y sufrimiento, preguntas que no tenían respuesta. Esto comenzó a hacer un cambio en la vida de Job, en el pensamiento de Job y sobre todo en la actitud que tenía Job para con Dios. Y llegó Job a la comprensión: yo no puedo contender con el Omnipotente. Yo no puedo altercar con el Omnipotente. Yo no puedo disputar con Dios. Así que Job dice de la siguiente manera: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé, Dios? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Y luego está esta declaración famosa de Job en el último capítulo de su libro, el capítulo 42, donde Job le dice a Dios: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti.
¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído. Estas palabras salieron del corazón y de la boca de Job, todavía estando en la adversidad, en la calamidad, en el sufrimiento, en el dolor, en la enfermedad. Pero es allí cuando Job comprende que había hablado cosas que no entendía, que sabía, que conocía, pero que no entendía. Y mis amados, nosotros necesitamos saber acerca de Dios, conocer acerca de Dios, pero más importante, necesitamos conocer a Dios, experimentarlo en nuestras vidas. En el Antiguo Testamento, que originalmente fue escrito en hebreo, aparece una palabra que a nuestro castellano se traduce conocer, y es la palabra yadá. Esa palabra yadad en el original del hebreo se traduce en nuestro castellano conocer. Y es la palabra que ampliamente se da en el Antiguo Testamento para hablar de conocimiento. Como por ejemplo encontramos en el Salmo capítulo 9, versículo 10. En el Salmo 9, versículo 10 aparece la palabra en el original hebreo, Yadá. Aquí en el versículo 10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto, oh Jehová, tú no desamparaste a los que te buscaron. Y este salmo y este versículo nos dice que si nosotros conocemos el nombre de Dios, esto hará un cambio en la manera en que nos comportamos, en que vivimos y en que procedemos, la manera en que entendemos el mundo en el que estamos. La cosmovisión, la manera de ver el mundo cambia cuando yo conozco a Dios. Esta misma palabra, Yadá, es la que encontramos en el texto de Daniel, que hace 3 domingos comenzamos a tocar, que dice claramente, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a Dios, como llegó a conocerlo, a comprender Job después de todas sus necesidades y dificultades. Y es que Dios quiere revelarse a nuestras vidas. Si hoy tuviéramos la oportunidad de preguntar a Abraham, y sabemos lo que Abraham vivió y lo que Abraham habló. Así que entre líneas, leyendo la historia de Abraham, si preguntáramos a Abraham, ¿conoces a Dios? Abraham podría decirnos, yo había oído del Dios Todopoderoso, pero no experimenté al Dios que todo lo puede, sino a la edad de 100 años. Cuando casi muerto, Dios me concedió un hijo, me dio la virtud de engendrar y le dio a mi esposa, una anciana estéril, la virtud de concebir. Y ahí comprendí que Dios todo lo puede. Y así podríamos preguntar a cada uno, Isaac, ¿conoces a Dios? Y él nos podría decir, yo conozco a aquel que mientras había hambre en la tierra, recibí de él una instrucción y a través de esa palabra Dios me hizo multiplicar 100 veces más, mientras que todos alrededor tenían hambre y escasez y hambruna. Así que Isaac podría decirnos, yo conozco al Dios que hace milagros en medio de las necesidades de otros. El Dios que sustenta cuando no hay. El Dios que puede hacer florecer el desierto. Y así podríamos preguntarle a Jacob, Jacob, ¿conoces a Dios? Y él diría, yo sabía del Dios que merece ser honrado, buscado. Yo sabía del Dios que bendice, por eso me esforcé por ser el primero, por alcanzar la primogenitura. Lo hice a través de mentiras, de trampas y de engaños porque quería la bendición. Pero Jacob nos diría también, pero eso era lo que sabía de Dios.
pero ahora conozco al Dios que me favorece solo porque Él en su voluntad quiere darme su gracia. Y sin importar quién soy ni lo que he hecho, está dispuesto a favorecerme si tan solo puedo confiar en su palabra. Conozco al Dios que me bendice sin necesidad de trampas, de engaños, de estafas o triquiñuelas. Conozco al Dios que me sustenta y me guarda y me libra del mal. Y así con cada uno de los hombres de la antigüedad. Moisés, ¿conoces a Dios? Moisés fue dedicado, apartado por sus padres. Su madre Jocabed le colocó en aquella canasta donde Dios le preservó la vida porque tenía un propósito con él. El libro de Hechos nos revela que Moisés sabía, comprendía que Dios lo usaría para la liberación de su pueblo. Pero a la edad de 40 años, torpemente quiso obrar en sus fuerzas y capacidades. Pero allí no estaba Dios, porque Dios no se complace en la fuerza y capacidad del hombre. Él no se complace en la habilidad del hombre. Él se complace en aquellos que pueden confiar en su palabra y que se apoyan en el poder de su espíritu. Así que diríamos a Moisés: Moisés, ¿conoces a Dios? Y él diría: hoy conozco al Dios que se reveló a mí aquí en aquella zarza, y comprendí que Él es el Dios que, sin importar la edad, puede usar nuestras vidas. Cuando pensamos que ya no podemos hacer nada para Dios, Él tiene apenas para nosotros un inicio glorioso para escribir la historia a través de nuestras vidas. Conozco al Dios que es santo y temible. Conozco al Dios que se enoja contra el pecado y que se aira contra la maldad. Pero conozco al Dios que es benevolente y que perdona a un pueblo que se arrepiente. Conozco a ese Dios. Y así podríamos venir por toda la Escritura a los hombres de Dios, a David, a los profetas. Y esto nos dirían ellos: yo sabía, yo conocía acerca de Dios, pero hubo un momento en que Dios se reveló a mi vida, en el que experimenté al Dios de poder, de gracia, de perdón, de misericordia. David nos diría: conozco al Dios que me perdonó. Conozco al Dios que, siendo justo, lo justo es que yo hubiera venido a la muerte, pero me extendió perdón porque clamé por perdón y misericordia. ¿Cómo conocemos a Dios en este tiempo? Hemos estado hablando en estos domingos que no podemos confiar en quien no conocemos. Y la invitación de Jesús, como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en el tiempo pasado, a los padres de la nación hebrea, a través de profetas, hoy nos ha hablado a través del Hijo Jesucristo. Así que cuando venimos al Nuevo Testamento, encontramos esta verdad en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo. En el Evangelio de Juan dice: a Dios nadie le ha visto, jamás, pero el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Capítulo 1, versículo 18. Jesús vino y fue enviado por Dios para llevarte a que conozcas a Dios. En el capítulo 14 le dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Pero Jesús le dice: hace tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si me conoces, también a mi Padre conocerás. Y desde ahora le conoces y le has visto. Así que en la persona de Jesús está la máxima revelación del Dios santo, eterno, justo, misericordioso y todopoderoso. En la persona del Hijo de Dios está la más grande revelación de Dios aquí en la tierra. Tú no tienes que ir a nada ni a nadie más, sino a la fuente, a Jesús.
¿Y cómo podemos ir a Jesús si ahora Él no está aquí? Ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Tenemos su palabra, tenemos las escrituras, tenemos los evangelios, tenemos lo que Él hizo y enseñó. Tenemos acceso a la palabra. Si tú quieres conocer a Dios, debes venir a la Biblia. Comienza a conocer la Biblia y no a leerla con el ánimo de acrecentar un conocimiento intelectual acerca de Dios, aunque ese es el comienzo. Pero ven con una disposición de experimentar a Dios en tu vida, de que Él se revele a tu vida. Porque una cosa es saber acerca de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Y en el Nuevo Testamento, que su original fue escrito en griego y luego traducido al castellano, existen dos palabras griegas que su traducción es conocimiento o conocer. La primera de ellas es la palabra gnosis, pero gnosis es un sustantivo. Y esa palabra gnosis significa conocer, pero conocer como el acto de conocer, de conocimiento, la ciencia. Gnosis. Así que por aquí comenzamos, llevando los pasos que la palabra de Dios nos va mostrando. Cuando venimos a los evangelios nos encontramos a Jesús perdonando a una mujer, sorprendida en el momento de adulterio. La ley daba a este agravio o a este pecado la sentencia de muerte. Así que la traen a Jesús y le dicen: esta mujer ha sido sorprendida en el acto de adulterio. Juan capítulo 8. ¿Qué dices tú? Y Jesús, inclinado en tierra, con su dedo escribiendo en el suelo, los ignoró por un momento. Pero como estaban allí insistiendo: ¿qué dices tú, Jesús? Todos ellos estaban con sus piedras en su mano, listos para apedrear a aquella mujer y dar la sentencia justa por causa de la maldad que había cometido. Pero Jesús se endereza y dice lo siguiente: quien esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra sobre ella. Y cada uno en su conciencia, acusados, comenzaron a soltar la piedra y se fueron. Y cuando ya ninguno estaba, sino solo estaba aquella mujer en el suelo, Jesús se acerca y le dice: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿No hay ninguno? Y ella levanta su mirada y dice: no, Señor, no hay ninguno. Y Jesús, mirándola, le dice: yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Así que cuando tú vienes a un relato como este que está aquí en Juan capítulo 8, tú conoces, tú tienes la gnosis de que Jesús perdona los pecados. Pero una cosa es saber que Él perdona los pecados y otra cosa es lo que esta mujer experimentó, el perdón de su pecado. Estaba a las puertas de la condenación y la muerte y ahora tenía una nueva oportunidad, una segunda oportunidad para reivindicarse y para enderezar su camino. Y es allí donde ella experimenta a Dios en su vida. Una cosa es saber que Dios perdona y otra cosa es ser lavado por el amor de Dios cuando Él nos abraza y nos perdona. Comienza con una gnosis, pero hay otra palabra en el griego y es la palabra más importante de la cual quiero hablar esta mañana. Y es la palabra ginosko. Es también una palabra griega que su traducción es conocer, pero a diferencia de la palabra gnosis, que es un sustantivo, esta palabra es un verbo. Esta palabra ginosko significa conocer, pero no conocer de saber, sino de comprender, de entender, de experimentar. Una cosa es saber que Jesús puede todas las cosas y otra cosa es estar en medio de la barca, en medio de la tempestad, sintiendo que vamos a morir ahogados por la furia de la naturaleza y verle ponerse de pie y levantar su voz y decir: aquíétate. Y en ese momento todo se calma. La Biblia nos dice en el relato de este suceso
que los discípulos, cuando vieron lo sucedido, se llenaron de temor, de miedo, y dijeron entre ellos: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Para ese momento, estos discípulos allí en la barca ya habían caminado con Jesús algunos meses. Ya le habían visto enseñar, ya le habían visto predicar y habían escuchado sus enseñanzas. Pero una cosa es saber de un Dios que tiene control sobre la naturaleza, y otra cosa es la experiencia de estar a punto de morir por lo que se levanta a nuestro alrededor y ver que Él detiene todas las cosas en favor nuestro. Esa experiencia es lo que la palabra griega significa conocer, ginosko. Así que yo te pregunto en esta mañana, ¿tú gnosis a Dios? ¿Conoces a Dios de una manera intelectual? ¿Sabes acerca de Él? ¿O tú ginosko a Dios? ¿Conoces a Dios? ¿Comprendes a Dios? ¿Entiendes a Dios? ¿Experimentas a Dios? ¿Has vivido la realidad del Dios santo y sublime, creador, pero que con su gracia viene a tu vida para sanarla, para limpiarla, para restaurarla y para darle un propósito? Así que yo quiero decirte que Dios puede valerse de circunstancias, y ciertamente Dios va a permitir circunstancias para revelarse a tu vida. Él te puede llevar, como el Salmo 23 declara: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero ¿por qué David, el escritor del Salmo 23, dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará? ¿Cómo llegó David a esa comprensión de Dios? David llegó a esa comprensión pasando por un momento de necesidad, atravesando un momento de escasez y de dificultad, cuando muchos le abandonaron y cuando quedó solo. Fue allí donde él experimentó, como lo haría humanamente un pastor con una oveja, ese cuidado, esa atención. Así es, David experimentó: Dios vela sobre mí y me guía y me lleva a pastos delicados, me conduce a aguas de reposo. ¿Tienes tú esa experiencia? Por eso no te lamentes en tu condición. Seca tus lágrimas, deja de afligirte y de llorar, y da gracias, porque si no fuera por esa condición en la que tú estás, no podrías experimentar al Dios que se revela a ti en medio de esa situación. Y estoy seguro que muchos allí en casa han vivido circunstancias y situaciones, y hoy pueden decir: yo sabía de Dios, conocía acerca de Dios, tenía la gnosis de Dios, pero Dios permitió un momento, una situación, una adversidad, una calamidad, una circunstancia, una prueba. Permitió un momento en mi vida donde pude ginosko a Dios. Fue lo que Dios hizo con la nación hebrea. Cuando tú vienes a Deuteronomio capítulo 8, te das cuenta que Dios les salva a ellos, habiendo vivido en esclavitud por más de 400 años. Ellos no sabían ni conocían al Dios de sus padres, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero en la calamidad comenzaron a buscar, a orar y a clamar a ese Dios. Y Dios entonces viene y se revela. Escoge a Moisés y le dice: ve, porque yo voy a liberar a mi pueblo. He descendido para liberarlos y me voy a mostrar a ellos, me voy a revelar con poder, con brazo fuerte y con brazo extendido. Y por las siguientes semanas, el pueblo hebreo, la descendencia de Abraham, esta nación que llevaba 400 años de esclavitud, pudo experimentar a un Dios que obraba con poder. Luego viene la salida. Llega el momento en que están frente al Mar Rojo. El ejército de Faraón viene tras ellos y están aparentemente sin salida. Y allí el milagro ocurre. Se abre en dos el mar y hay un camino como por tierra seca donde ellos cruzan. Y cuando cruzan y queriendo Faraón hacer lo mismo con su ejército, Dios cerró el mar y los enemigos para siempre nunca más existieron en la vida de los hebreos.
Así que ellos ven todas estas cosas, pero la Biblia dice que todavía no conocían a Dios. Habían visto obrar a Dios, pero no conocían a Dios. ¿Por qué no lo conocían? Porque cuando Dios se revela allí en la cumbre del monte y les entrega los mandamientos, el primero y segundo mandamiento fue el que unos días después ellos estaban deliberadamente quebrantando. Cuando Dios les dijo: no hagan para mí dioses de plata, de madera, de yeso, de bronce o de hierro. Allí estaban fabricando un becerro de oro. No se postren ante estos ídolos, no los honren, no los adoren. Allí estaba Israel postrándose ante este becerro. Así que ver a Dios obrar muchas veces es el comienzo para conocer el carácter y los atributos de Dios. Pero es una invitación de Dios para que lo conozcamos de manera personal, para que el temor de Dios esté en tu corazón y para que sepas que la forma y la vida en la que tú caminas y andas en esta tierra es lo que demuestra que conoces a Dios. Si conoces a un Dios santo, tú amarás la santidad. Si conoces a un Dios justo, tú te inclinarás por la justicia. Si conoces a un Dios de misericordia, tú serás compasivo con otros. Si conoces al Dios que perdona, tú extenderás perdón a otros. Déjenme les leo aquí en el capítulo 8 de Deuteronomio, donde Dios les dice: yo les traje por un desierto para revelarme a sus vidas. Versículo 2 del capítulo 8, y lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandamientos. Sí, te humilló, permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte, escuche esto, que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. En todos estos 40 años, la ropa que llevabas puesta no se gastó y tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Ten por cierto, así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Por lo tanto, obedece los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo. Pues el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y de las colinas. Es una tierra de trigo y de cebada, de vides, higueras y granadas, de aceite de oliva y miel. Es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. Dios habla a esta nación 40 años después en el desierto y les dice: yo les traje por el desierto para enseñarles, para que me conocieran. Así que el desierto es una escuela. Tú puedes estar pasando en este momento un desierto y yo te digo: anímate, gózate, alégrate, porque estás en una escuela. Estás en el momento como cuando Jesús, hablando a las multitudes se iban luego de escuchar al maestro, pero Jesús de manera especial venía a uno y le decía: sígueme. Y venía a este y le decía: sígueme. Y luego a este y le decía: sígueme. Porque las multitudes habían oído acerca de Dios en la enseñanza del maestro, pero ahora estos 12 de manera especial iban a estar con él para conocerle, no para tener una gnosis de Dios, para saber acerca de Dios, sino para experimentar a Dios, para tener el ginosco de Dios en sus vidas. Tú eres un discípulo, estoy seguro. Y si eres un discípulo, Él se va a revelar a tu vida. Y Él se va a valer
de toda circunstancia, aún de tus pecados, errores y fracasos, se va a valer Dios para revelarse a tu vida. Él va a traer circunstancias, las que van a ser el resultado de tus decisiones, a veces necias, rebeldes. Otras van a ser circunstancias que Dios va a propiciar, pero todas ellas van a ser una escuela donde tú lo vas a conocer. No te lamentes por la condición en la que estás, preguntándote como Job se preguntaba. Va a llegar el momento en que delante de Dios, cuando Él se revele, tú te vas a sentir tan mal y vas a decir como Job: Señor, me arrepiento, hablé lo que no entendía, pongo mi mano en mi boca porque no comprendía lo que hablaba. Mas ahora mis ojos te ven, mas ahora conozco que todo lo puedes. Deja que Dios obre en tu vida y trate contigo. Siempre mantén una actitud de adoración. Aún en medio de las cosas que no entiendas ni comprendas, no te atrevas a decir: pero si es verdad que soy tu hijo, ¿por qué me está pasando esto? Pero si es verdad que tú viniste a mi vida y estás en mi corazón, ¿por qué experimento esto? Estás en una enseñanza donde Él te lleva a experimentar que Él es Dios en tu vida. Y no te preocupes, porque así como pasó con Israel, el maná, la escasez, el desierto, no fue para toda la vida. Y esta circunstancia no será para toda la vida. Dios tiene preparado para ti un nuevo tiempo, una nueva tierra. Si aprendes a conocer a Dios aquí en la prueba, entonces vendrá para ti la tierra prometida. Y la tierra prometida, Dios habla, escúchenme, de bienestar. Sé que hay muchos que malentienden y malenseñan acerca de la prosperidad, pero yo conozco un Dios que prospera. Y yo conozco en la Escritura el Dios que desea tu bienestar. Y cuando te bendice para un propósito que está de acuerdo a sus planes en tu vida. Conozco un Dios que sostiene al que cae. Conozco un Dios que levanta al que ha caído. Conozco un Dios que levanta del polvo y del muladar al pobre. Y conozco a ese Dios que levanta hombres y mujeres para sentarlos en lugares de eminencia. Y como decía el doctor Eichmann Luray en este video del comienzo de la enseñanza: ¿lo conoces? ¿Lo conoces? ¿Conoces a Jesús? Porque ciertamente no le vemos, no podemos verle ahora. Juan capítulo 1 verso 18 dice: nadie ha visto jamás a Dios. Pero Jesús, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha revelado. Esa palabra conocer allí tiene que ver con eso, experimentar a Dios. Así que si Él te ha llamado a que le sigas, síguele. Si Él hoy te invita a seguirle, síguele. Y no tengas miedo y no tengas temor. Porque así sea que en tierra o en alta mar en la barca, Él estará contigo. En tierra enfrentes lo que enfrentes, o allí en el mar la tempestad, Él estará contigo. Y usará esa tempestad para que de rodillas tú digas: ¿quién es este? Que con tan solo dar la orden, todo cambia, todo se calma. Viene ese momento para ti donde tú lo conocerás. ¿Y sabes por qué? Porque a través tuyo Él quiere darse a conocer a otros. Y este es su más grande propósito. Yo quiero invitarte a que allí donde tú estás, eleves al Señor una oración de gratitud. Padre, yo te doy gracias porque tu deseo es darte a conocer a nosotros. Y nos has dado pautas y principios en tu palabra. La verdad de tu palabra nos da las indicaciones de quién tú eres, de qué haces y de por qué lo haces. Pero estos son los primeros pasos y la pauta para acercarnos a ti. Hoy yo quiero pedir por cada uno y por cada una que está allí, Señor, viendo, escuchando ahora. Y yo te pido que a Él te reveles. Yo te pido que este hombre, esta mujer, que hoy tiene una gnosis de ti, un conocimiento acerca de ti, pueda entrar ahora, Señor, a este nuevo tiempo donde pueda tener un
ginosco de ti, una comprensión mayor, un entendimiento. Que vengan esos días como vinieron a la vida de Job. Ahora conozco que todo lo puedes y que no hay nada imposible para ti. Hablaba lo que no entendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y hoy yo te pido, Señor, que tú vengas a abrazar a aquel que ha fallado, a levantar a aquel que ha fracasado, a fortalecer a aquel que ha caído, a proveer a aquel que está en necesidad, a sanar a aquel que está en enfermedad, a experimentar, Señor, tu grandeza, amor y poder, y conocerte de manera personal y particular. Yo hoy te pido por aquella persona que allí ora, Señor, con sinceridad y te dice hoy: yo quiero conocerte, revélate a mi vida. Porque tú vas a tomar muy en serio. Si hay sinceridad en esa oración en ti, hombre y mujer de Dios, Dios va a tomar muy en serio esa oración y Él se va a revelar a tu vida. Y no tengas temor por las cosas que comenzarán a suceder, porque lo que Él hace ahora contigo es que te dice: sígueme. Y tú vas a estar de su lado y Él va a estar tomándote de la mano derecha y diciéndote: no temas, yo estoy contigo y me estoy revelando a tu vida porque quiero que me conozcas de manera personal. Padre, y en tu nombre precioso, Señor Jesús, bendigo a cada uno y a cada una en esta mañana. Y gracias por esta palabra, Señor, que has hablado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén.